Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la clase de diseño urbano y paisajismo, que corresponde ya a la semana 13 de nuestro presente semestre. Voy a comenzar la clase mencionándoles un par de titulares y esperaré a que ustedes deduzcan el tema que vamos a tratar el día de hoy. El primer titular: Perú anuncia carriles y subsidios para fomentar las bicicletas frente al coronavirus. El plan expuesto por el gobierno peruano incluye subsidios para adquirir las bicicletas e incentivos para que los trabajadores públicos las usen. Es una noticia actualizada el 24 de este mes y fue publicado por el diario Gestión en su versión digital. Nos dice lo siguiente: el gobierno peruano anunció que implementará carriles exclusivos para bicicletas, con los que busca descongestionar el transporte masivo para ayudar a contener los contagios del coronavirus. Un plan que incluye subsidios para adquirir los vehículos. El ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada, dijo que se ha identificado al menos 250 kilómetros de ciclovías en Lima, que no están interconectadas y que el objetivo es acondicionar tramos exclusivos para un sistema integrado. Lo hemos comentado en unas sesiones pasadas, y es que este escenario de contagios, de confinamiento a causa del coronavirus, hace que nosotros veamos la ciudad en un estado muy crítico y que algunas soluciones que siempre han estado flotando, como el uso de las bicicletas, ahora tengan mayor peso, mayor sentido o incluso sean más apremiantes. Pensemos un poco, la mayoría de las personas utiliza el transporte público y este es el mayor foco de contagio, pues implica que muchas personas estén cerca las unas de las otras. Esto, digamos, puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Por un lado, vemos cómo el Estado realmente piensa en estas soluciones alternativas y por otro, hemos tenido que esperar a llegar a esta situación tan complicada para poder plantear una política nacional de ciclovías, lo cual, desde mi punto de vista, es bastante vergonzoso, ¿no? Digamos que es lo de siempre, tenemos que esperar a que la situación sea difícil para recién reaccionar, ¿no? Como que necesitamos un sacudón que nos ayude a ver las cosas con mayor claridad. Vamos a otro titular. Este caso es el diario El Comercio y nos dice lo siguiente. Bueno, es más un titular, un híbrido, una mezcla entre titular y propaganda, ¿no? Para una empresa. Nos dice: así funciona el primer servicio público de bicicletas en Miraflores, paso a paso. El alcalde Luis Molina inauguró el nuevo sistema que costará 4 soles por todo un día, 18 por todo el mes y 140 por todo el año. Es un titular ya bastante pasado, antiguo, es del año 2019, y nos dice lo siguiente: desde ahora, cualquier persona que transite por el distrito de Miraflores puede utilizar una bicicleta para desplazarse dentro de la jurisdicción gracias a la implementación del sistema de bicicletas públicas City Bike Lima. Este es el primer servicio de su tipo que se habilita en el Perú. Ayer, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, inauguró el nuevo sistema que costará 4 soles por un día, 18 por todo el mes y 140 por todo el año. Bueno, haciendo una pequeña referencia, existen otras ciudades en Latinoamérica como Santiago, Buenos Aires, que tienen un sistema muy parecido. Y obviamente las ciudades de Europa pues nos llevan bastante delantera, ¿no? El caso de Madrid también ha implementado este sistema de bicicletas a un costo muy accesible, casi un costo social, y plantea una serie de estaciones que se conectan con el sistema de buses y con las estaciones de metro. Entonces, lo que tenemos que ver es que el problema del transporte es un problema muy grande que debe afrontarse desde varios campos, ¿no? Digamos, desde varias perspectivas. Y finalmente, vamos a dar un vistazo rápido a la página City Bike Lima en cómo usar una City Bike en esta ciudad, ¿no? Primero se registra, retira una bicicleta con una tarjeta y luego de hacer el trayecto necesario, pues deja la bicicleta en el lugar indicado en una estación y luego puede seguir utilizando el servicio durante lo que queda del día, ¿no? Todo esto, digamos, con un soporte tecnológico no tan sofisticado para el contexto en el cual vivimos.
Dicho todo esto y cerrando esta primera parte, que es una parte introductoria, pues yo creo que a estas alturas ya saben de qué vamos a hablar en la clase de hoy. Efectivamente, vamos a hablar de las bicicletas. Esta imagen es una imagen muy bonita porque es de un programa piloto de implementación de bicicletas en la ciudad de Bogotá. La imagen a simple vista es muy sencilla porque es un montón de personas en bicicletas, pero detrás tenemos bastante información que valdría la pena analizar. En primer lugar, estamos viendo una vía que ha sido reducida en su sección para poder evitar o para poder disuadir a los conductores de automóviles para, digamos, transitar sobre este lugar. Y luego vemos que paralelo a esta vía que ya ha sido reducida, tenemos un sistema de transporte articulado, el famoso BTR. ¿Sí? La imagen también nos muestra algo interesante, que uno de los principios básicos para gestionar el transporte en las ciudades es el principio de segregar. Es decir, distinguir las circulaciones para que cada quien tenga ciertos privilegios. Es decir, para que estas bicicletas no tengan que competir con este sistema de transporte público, sino cada quien con su espacio, con un público objetivo determinado y con sus alcances definidos antes de poder implementar el servicio. El curso ya lo sabemos y el tema pues también, ¿no? En la clase nosotros haremos una revisión bastante rápida de cuáles son los criterios para poder diseñar una ciclovía. Ojo, no solamente saber cuánto es el ancho del carril, que dependiendo del sistema que vamos a utilizar, oscilará entre 1.4 metros y 2 metros según el sistema que vayamos a utilizar y según el contexto urbano en el cual se implanta este sistema. La realidad de muchas ciudades latinoamericanas, pues es esta, ¿no? Que son, digamos, vías que no están acondicionadas totalmente para el peatón y que en algún momento aspiran a acoger a las bicicletas, lo cual genera un doble conflicto. Digamos que el mayor beneficiado de este conflicto, pues es el transporte automotor tradicional, pues es el que mantiene sus privilegios. También vemos que existen promociones en muchas ciudades latinoamericanas de ciclovías, pero estas quedan truncas o son fallidas porque no conectan con una red mucho más grande. Es decir, son políticas a lo mejor de distritos o de pequeños ayuntamientos que no conectan con una iniciativa mucho más grande que, digamos, afortunadamente en el caso peruano ya tiene un punto de partida bastante fuerte por parte del ministro de Transportes y Comunicaciones. Como siempre vamos a hacer referencia a un documento teórico, vamos a hacer referencia a bibliografía. En este caso analizaremos la Guía de Cicloinfraestructura para Ciudades Colombianas, publicada del año 2016 por el Ministerio de Transporte. Obviamente, las ciudades colombianas tienen ciertas particularidades, pero esta guía y este manual nos ofrece ideas que son muy fáciles de adaptar a nuestro contexto. Lo mismo, ¿no? Vemos un escenario muy parecido, en este caso son ciudades de la Sierra Colombiana, y vemos que existe esa necesidad de circular de manera rápida por el entorno urbano sin necesidad de tomar el transporte tradicional. Frente a esta intención, a esta voluntad de circular en bicicleta, ¿qué nos encontramos? Pues que nuestras calles y avenidas no están acondicionadas para este fin. La pregunta es, ¿podemos hacer una ciudad ciclo inclusiva? O en términos generales y un poco más profundos nos preguntaríamos, ¿qué es una ciudad ciclo inclusiva? ¿Sí? Pues básicamente es aquella ciudad que adapta su estructura física a un nuevo tipo de transporte, que en este caso es el uso de la bicicleta. ¿Cuáles son las condicionantes? ¿Qué determina que una ciudad sea ciclo amigable o ciclo inclusiva? Pues son los siguientes: las pendientes del terreno o del lugar, el clima, la calidad ambiental, las tipologías urbanísticas que se pueden asociar a secciones de vía y largo de manzanas, diseño y gestión de vías, cómo está el transporte público dentro de la ciudad, redes de transporte, seguridad ciudadana, seguridad vial, condicionantes culturales y condicionantes económicas. Es decir, tenemos
un amplio espectro de factores, los cuales tenemos que analizar en detalle para poder implementar un sistema. Como siempre, y como hemos aprendido en la clase pasada, es importante hacer intervenciones pequeñas, pero constantes en el tiempo, a esperar hacer inversiones grandes en proyectos muy cortos en términos de tiempo y de presupuesto. Es decir, es mejor actuar desde una vez a esperar hacer un plan lo suficientemente grande que colme nuestras expectativas. Siempre recordar que el diseño es un proceso iterativo, paso a paso, que se va retroalimentando poco a poco. Este es el caso de una ciudad española, de la cual no recuerdo el nombre, ¿no? Casualmente, y son estos primeros planes en los cuales piden a las personas que se familiaricen con ese espacio público que poco a poco ha sido invadido por los automóviles, ¿no? Más adelante veremos que existe un término, ¿no? Una paradoja, la paradoja Bryce, que dice que mientras más infraestructura construyamos, más autos estamos llamando, estamos haciendo un efecto de llamada y hace que ese espacio urbano se congestione cada vez más. Ya son muchas ciudades a lo largo y ancho del mundo que intentan incluir estas nuevas políticas porque tienen un impacto ambiental menor y generan muchos otros beneficios colaterales. Entre ellas podemos mencionar reducir las emisiones y mitigar el cambio climático, reducir recursos energéticos, mejorar la calidad del aire, reducir la inseguridad y el riesgo, mejorar la salud de los usuarios, facilitar la convivencia y la socialización. Antes de continuar con el tema de las ciudades ciclo inclusivas, tenemos que pensar que el tema del transporte es un tema bastante amplio. Es decir, podemos plantear ciclorrutas, ciclovías, pero si nuestro transporte público no está totalmente desarrollado o, digamos, modificado para esta nueva inclusión, si es que las distancias, si es que los equipamientos no están bien distribuidos, a lo mejor esta promoción o este nuevo intento quede trunco o sea una respuesta incompleta. Tenemos que comenzar a ver la ciudad como un hecho mucho más grande. Pensemos en el caso cusqueño. Hay muchas iniciativas de incluir la bicicleta dentro de la ciudad, dentro de ciclovías específicas, pero todavía no hemos saldado el tema del transporte público. Es decir, son temas que deberían saldarse en paralelo. Para ello, tenemos que considerar 3 pasos. En primer lugar, tenemos que evitar o reducir las distancias de recorrido, es decir, la necesidad de las personas para desplazarse dentro de la ciudad. Y esto solo se puede afrontar desde una política de cercanía, de servicios, de equipamientos, etc. En segundo lugar, tenemos que cambiar, es decir, tenemos que ver los sistemas que ya no funcionan y plantear alternativas. Y en tercera instancia, la tercera etapa, no menos importante, pues nos plantea mejorar los sistemas que ya tenemos. Repito, evitar o reducir los traslados. 2, cambiar el modo como nos transportamos. Y 3, mejorar estos nuevos modos. Este gráfico es importante porque de hecho tenemos muchas imágenes en la web que hacen una comparación gráfica entre cuántas personas pueden ser movilizadas en bicicleta, en autobús, en automóvil y cuánto espacio ocupan en la ciudad. Pues este es un referente cercano, pero nos habla de un flujo de personas por hora. Entonces, en un espacio, en un carril de 3.50 metros de ancho, se pueden trasladar 14.000 personas por hora, si es que estas personas van en bicicleta. Si es que las personas van en autobús, podemos trasladar 8.000 personas por hora. Y si es que las personas van en automóvil, solamente llevamos o trasladamos 1.500 personas por hora. Las cifras son bastante significativas y nos muestran que la bicicleta sí puede ser un medio de transporte accesible y factible de implementar. Lógicamente, tiene que ir de la mano con otras políticas urbanas. Este es un gráfico que, digamos, no nos va, digamos, no lo vamos a analizar a detalle o en profundidad. Básicamente nos muestra cómo se desarrolla esta línea de tendencia entre el tiempo que utilizamos para desplazarnos y la distancia
en kilómetros. Tenemos esta línea, ¿no? Obviamente, ir andando en la ciudad es el medio menos eficiente. Y luego vemos que trasladarse en bicicleta es un medio muy eficiente, incluso con indicadores muy similares a la del automóvil particular. Sí, pensemos un poco, tomamos el auto, queremos ir de un lugar a otro y luego vemos que hay atascos, que hay cruces, que hay semáforos. Todo esto lo podríamos evitar si es que vamos en ciclorrutas específicas y con ciertos privilegios e incluso podríamos mejorar los tiempos de desplazamiento que un auto normal. Lo dicho, la bicicleta está aquí para quedarse y tenemos que pensar en cómo la incluimos en nuestras ciudades, que en la mayoría de los casos no fueron diseñadas para este fin. Tenemos una clasificación, la clasificación de nuestra ciclored, que se divide en dos grandes bloques. En primer lugar tenemos las vías ciclistas y en segundo lugar tenemos las vías cicloadaptadas. Dentro de las vías ciclistas tenemos la ciclorruta, aquella que tiene una segregación física entre el espacio de los ciclistas y el espacio de los autos. Luego tenemos la ciclobanda, que tiene una segregación, pero una segregación un poco más leve, es decir, a nivel de pavimentos o a nivel de pequeños volardos. Dentro de las vías cicloadaptadas tenemos una vía cicloadaptada con prelación de la bicicleta, que es la famosa banda ciclopreferente, aquellas que están autorizadas para el tránsito de bicicleta, el carril bus-bici o el contraflujo ciclista, y finalmente tenemos una calle con tránsito calmado en la cual se pueden combinar estas dos modalidades. Y creo que lo hemos visto hace ya unas cuantas clases y es el famoso espacio compartido, el que nos plantea una velocidad menor a 30 kilómetros por hora, lo cual no, digamos, significa un peligro para los peatones y mucho menos para los ciclistas. Como lo decíamos hace un momento, segregar. Segregar es diferenciar y darle ciertos privilegios a aquel sistema de transporte que queremos que sea el más común o el más popular. Las ventajas y los inconvenientes de segregar. Una ventaja de segregar una ciclorruta es la comodidad en la circulación y un inconveniente es que existen muchos encajes difíciles en las paradas de transporte colectivo. Otra ventaja de segregar las vías ciclistas es que evitan la congestión y un inconveniente es que exigen un costo elevado. Es decir, necesitamos elementos rígidos y sólidos para definir estas dos vías. El criterio básico para segregar dos vías, es decir, para segregar la ciclorruta de una vía común y corriente, tiene mucho que ver con la velocidad del desplazamiento. Pensemos un poco. Si tenemos una vía expresa en la cual los autos circulan a 80, entre 80 y 100 kilómetros por hora y ponemos al costado a una ciclorruta o ciclovía, ponemos en riesgo a los usuarios de la segunda modalidad. ¿Por qué? Porque los autos van a mucha velocidad y pueden generar problemas. Entonces, la premisa básica es, mientras mayor sea la velocidad de la vía, la velocidad de los autos en la vía, digamos, mayores precauciones de segregación tenemos que plantear. Es decir, si el bus o el auto va más rápido, pues la vía tiene que estar más segregada. El caso contrario también se aplica. Si tenemos calles o avenidas en las cuales la velocidad promedio se ha reducido por normativa o por uso, la ciclovía puede estar asociada o incluso pueden compartir el mismo espacio. Recuerden, la velocidad de tránsito es la que va a definir si separamos la vía o la agrupamos a la infraestructura de transporte que ya tenemos. Otro paso importante para poder diseñar y definir un sistema de ciclorrutas, pues tiene que ver con el tipo de usuario. Tenemos usuarios cotidianos, aquellos que van a su centro de trabajo, recreativo, aquellos que usan de manera esporádica el sistema, cicloturista, ¿no? Aquellos que solo están de paso y utilizan durante horas y temporadas específicas,
Y ciclista deportivo, aquellos que exigen otro tipo de infraestructura. Como siempre, un proceso de diseño necesita un análisis riguroso. Estamos hablando de una ciclorruta y tenemos que pensar en las velocidades medias. Solo por dar algunas cifras que son bastante importantes, aquel tipo de ciclista que usa la bicicleta a diario puede alcanzar una velocidad media que oscila entre 15 y 20 kilómetros por hora. Aquella persona que lo usa, digamos, desde una modalidad recreativa, alcanza solamente un rango de 10 y 15 kilómetros por hora. Y el ciclista deportivo, pues obviamente supera esta velocidad, oscilando entre 30 y 35 kilómetros. ¿Qué nos está diciendo este cuadro? Que del mismo modo que nosotros planteamos una diferenciación entre el auto y la ciclovía, podemos plantear criterios de segregación entre una ciclovía y la vereda o acera para peatones. Es decir, mientras más rápido vayan las bicicletas, más segregación tiene que tener con el espacio para el peatón, para aquella persona que va andando de un lugar para otro. ¿Cuáles son los requisitos básicos de nuestras cicloredes? Vamos a mencionar 5, las cuales son bastante sencillas de describir, pero que a veces se nos olvida en nuestro proceso de diseño. En primer lugar tenemos la atractividad, es decir, perdón, la atractividad. Es decir que la ciclorruta o la ciclorruta tiene que tener elementos importantes, es decir, nos debe dar gusto ir por estos lugares. Coherencia. Coherencia es que sea una línea o un sistema fluido e integrado, que no se interrumpa de un momento a otro, que no tenga distinta señalización o distintas secciones según las jurisdicciones o el espacio que vamos a intervenir. Tiene que ser coherente, tiene que ser uniforme. Comodidad. Tiene que tener las dimensiones exactas, tiene que tener todos los elementos de señalización y aquellos elementos de segregación del auto y del peatón. Tiene que ser directo. ¿Sí? De nada sirve construir una ciclorruta que, digamos, sume o aumente la distancia de recorrido. Tenemos que pensar en soluciones que, aunque vayan en contra del sentido del tránsito, nos lleven de un lugar a otro de manera muy sencilla. Y seguridad, pues plantear que estos señores, los usuarios ciclistas, tengan un uso privilegiado, tengan privilegios dentro del espacio público y, como vemos en esta imagen, no pueden salir a la calle a competir por espacio con los otros medios de transporte. Tenemos que darle un lugar específico. Todos estos criterios pues son los que se van a implementar mediante este plan nacional anunciado hace unos cuantos días por nuestro ministro y esperemos que llegue a buen puerto. Lo dicho, los criterios pues se ven en el día a día, ¿no? Esta imagen es bastante graciosa, pues tenemos una ciclovía que no cumple con los anchos mínimos. Son como esas ciclovías que se hacen simplemente para hacer un saludo a la bandera, ¿no? Simplemente para justificar un presupuesto, pero no tienen esas condicionantes que ya las hemos mencionado. Tenemos otro caso en el cual sí tenemos una vía específica con anchos definidos, aislada o segregada del transporte y que brinda ese sentido de, digamos, no de pertenencia, sino de uso eficiente del espacio. Obviamente a este ejemplo le faltaría ese atractivo, ¿no? El arbolado, la señalización o conectar con un espacio público más interesante, pero sigue siendo un buen ejemplo. Otro ejemplo, ¿no? Mucho más cercano a nosotros, pues nos muestra cómo una ciclorruta o una ciclovía puede integrarse perfectamente a nuestra estructura urbana, ¿no? La estructura urbana existente. Como siempre, recordar que necesitamos elementos de señalización, cambio de pavimento para ver que estás entrando un cruce, señalización vertical reflectante, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente es dibujar una banda, digamos, al lado izquierdo o derecho de una calle y simplemente eso, ¿no? Líneas de deseo. Las líneas de deseo son un concepto bastante usado en los estudios de transporte y movilidad.
Es básicamente hacer una encuesta entre varios puntos geográficos, distritos o zonas de la ciudad para ver cuál es ese foco de atención de los desplazamientos, a dónde va la mayor cantidad de personas. La idea es saber a dónde se movilizan, por qué se movilizan y en función a eso plantear soluciones. La pregunta es, ¿cómo una persona o por qué una persona se va desde el punto A hasta el punto B? ¿Y cuál debería ser el ciclo ideal para todo este trayecto? Entonces aquí nos da una sugerencia el manual sobre cómo debería ser, ¿no? Si quiero ir del punto A al punto B, pues yo puedo elegir el transporte público o puedo elegir la bicicleta. Si el trayecto es muy largo, ¿no? Y tengo que pasar de una jurisdicción a otra, a lo mejor puedo hacer un transbordo para poder usar otro sistema de transporte, incluso que sea accesible o sea compatible con la bicicleta, ¿no? Estos buses articulados que tienen un espacio específico para poder guardar la bicicleta, esté plegada o no esté plegada. Luego vemos otro transcurso, otro punto de transbordo y finalmente el destino en el cual la persona tiene mayores posibilidades de ejecutar o ejercer ese derecho al espacio público, ¿no? En muchos otros lugares del mundo, en muchas otras ciudades latinoamericanas, este proceso de transformación ha dado inicio con buenos y con malos resultados, pero tenemos que acostumbrarnos a ver a la bicicleta dentro de nuestras ciudades y a darles el espacio que se merece. Ya hemos comentado el sistema de Bike City, ¿no? Aquí en Miraflores, en nuestro país, y vemos que otras ciudades de Latinoamérica también lo poseen, ¿no? Son estaciones de intercambio en la cual usualmente tú llegas, colocas un código o una tarjeta y puedes sacar una bicicleta y llevarla a otro lugar y dejarla en una estación muy parecida a la de origen. Importante recordar que en el tema del transporte se tiene que guardar el principio de intermodalidad. Es decir, una ciclorruta de estas no puede estar aislada del resto de sistemas de transporte. Lo lógico sería que una de estas estaciones de préstamo estén muy cerca a una estación de tren, a una estación de bus articulado o incluso a una estación interprovincial o interurbana. Tenemos que pensar en la ciudad como un sistema, ¿no? Este principio de intermodalidad se ve en infraestructuras de otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Madrid, en el cual tenemos estaciones en las cuales se juntan todos estos sistemas, el tren de alta velocidad, el metro ligero, las estaciones de préstamo, los scooters eléctricos, estaciones de taxi, paradas de bus, etcétera, etcétera, etcétera. Diseño de una cicloinfraestructura. A continuación veremos una serie de referentes y veremos algunos datos que son bastante interesantes de cara a un diseño eficiente de ciclorruta. Tipos de segregación. Ya hemos hablado que mientras más velocidad tengan nuestros sistemas de transporte, mayores criterios o elementos de segregación tenemos que incluir en la implementación de este espacio. Tenemos segregación física, también llamada segregación dura, y segregación visual, también llamada segregación blanda. La segregación física pues tendrá elementos de tope, ¿no? O incluso pequeños sardineles que diferencien una vía de otra. Y la segregación visual pues nos hablaría de aquellas diferencias de pavimentos o de materiales reflectantes en piso. La pregunta sería, ¿la ciclovía o la ciclorruta que vemos en la imagen tiene una segregación blanda o una segregación dura? Yo creo que la respuesta es bastante sencilla de resolver. Vamos a hablar de la ciclorruta, que ya sabemos para qué sirve, y vemos que tiene una especial segregación con respecto al tránsito o al tráfico rodado. Aquí yo podría hacer una precisión, y es que el propio manual nos plantea un criterio básico, y es el de poder colocar las ciclorrutas en el lado izquierdo de la vía. ¿Sí? Imagínense, si es que yo utilizo esta ciclorruta y más adelante tengo
una estación, no una estación, sino una parada de bus, en algún momento el bus tendrá que acercarse a la vía, dejar bajar a los pasajeros, que suban otros y luego continuar su trayecto, lo cual generaría conflictos con la ciclorruta que hemos diseñado. Entonces, en aquellas vías que no necesariamente son parte del sistema de transporte público, se pueden ubicar las ciclorrutas en el lado derecho. En cualquier otro caso, tenemos que llevarlo al lado izquierdo de nuestro carril. Tenemos una ciclorruta bidireccional que cumple el mismo sentido, que tiene un mayor espacio y que se conecta de manera mucho más sutil con el transporte de peatones. Tenemos una ciclobanda que plantea una segregación blanda solamente a nivel de pavimento y algunos materiales reflectantes en el piso. Tenemos una ciclobanda sobre andén, la cual tiene un mismo pavimento, es decir, un pavimento de una altura equivalente y se asocia directamente a la acera de los peatones. Tenemos una banda ciclopreferente, aquellos espacios que tenían un tránsito de autos pronunciado, se elimina un carril y se colocan dos ciclobandas preferentes en ambos lados. Carril ciclo preferente. Lo mismo, son vías de un solo sentido en la cual se designa un carril para que pueda ser usado por los automóviles y por las personas. La pregunta sería, ¿en qué casos nosotros podemos plantear un carril ciclo preferente? En aquellos casos en los cuales los autos no superen los 30 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿cómo evito que los autos circulen a esa velocidad? En primer lugar, puedo trabajar con pavimentos de distintas texturas. En segundo lugar, puedo poner badenes, ojivas. Y en tercer lugar, puedo poner semáforos para que los autos no, digamos, no adquieran una velocidad muy larga en un tramo de similares magnitudes. Calle de tránsito calmado, podríamos incluso plantear un espacio combinado, un espacio compartido de todas estas modalidades. Y tenemos finalmente un carril bus-bici que se implementaría en aquellas zonas que tienen un solo sentido y cuya velocidad no supere, como ya lo hemos mencionado, los 30 kilómetros por hora. Y el famoso espacio compartido, que fue motivo de una clase hace unas cuantas sesiones atrás. Vamos con unos datos, los tomaremos de manera rápida, los revisaremos de manera rápida porque estamos ya con el tiempo, pero me gustaría que como ustedes tienen el video a mano, pues se detengan un poco y puedan analizar uno a uno estos cuadros. En primer lugar tenemos número de peatones por hora y por metro de ancho de perfil. ¿Qué nos quiere decir? Que en función al tránsito de peatones que están anexos a mi ciclorruta, yo puedo plantear un tipo de segregación. Por ejemplo, si tengo un número de peatones entre 160 y 200 por hora, tengo que ponerle una segregación dura, es decir, un sardinel o unos cuantos elementos de apoyo que planteen esta división. Lo dicho, ¿no? Si tengo una acera o una vereda que no tiene mucho tránsito de peatones, pues esta ciclovía puede estar integrada. Características de la calle, usuario, función del trayecto son los criterios que nos van a aportar al diseño de nuestra sección, la cual se puede plantear en función a este pequeño cuadrito. ¿Qué nos quiere decir? Que mientras más velocidad yo adquiera en el traslado, menos integración debería tener la ciclorruta con los otros elementos. Lo dicho, segregaciones blandas, segregaciones duras, aquellas que permiten que este sistema realmente se integre a un espacio mucho más grande. Lo hemos visto, integración completa, integración parcial, segregación visual y segregación física como cada uno de estos elementos. La paradoja de Bryce. La paradoja de Bryce que tiene que ver con ese efecto llamada, ¿no? Mientras más espacio le damos al automóvil, más autos van a ir a por él. Y la competencia por encontrar un espacio de tráfico eficiente se hace cada vez más grande.
Entonces, ¿qué han apostado los ayuntamientos de muchos países o ciudades del mundo, mejor dicho? Es reducir las secciones de las vías y en esta reducción colocar ciclorrutas. Vamos a ver las secciones básicas, y este sí es un dato bastante importante. Si es que planteamos un sentido de circulación, el ancho mínimo puede variar entre 1.40 metros y 1.70 metros. Como siempre, cuando diseñamos intentamos ser generosos, entonces podríamos quedarnos con una distancia de carril en un sentido de 1.70. Si tenemos un sentido más adelantamiento, es decir, que una bicicleta o un triciclo pueda adelantar al que está unos pasos delante de él, pues la sección puede variar entre 1,60 m de ancho y 2,30 m de ancho. Y si planteamos dos sentidos de circulación, una ciclorruta puede abarcar perfectamente 3.2 metros de sección de vía. ¿Qué nos está diciendo? Que si queremos implementar una buena ciclorruta que realmente funcione, y si queremos hacer esto en dos sentidos, estaríamos abarcando el espacio de un carril de automóvil. Digamos que vamos abarcando dos elementos de la paradoja de Bryce: el espacio que le estamos dando al automóvil y el efecto llamada que esperamos frente a estas medidas. Adicionalmente, tenemos que pensar que las ciclorrutas o las ciclovías interactúan mucho con el espacio del automóvil. En este caso podemos ver un ejemplo, ¿no?, o una hipótesis de estacionamiento horizontal y estacionamiento en batería, y vemos que existen elementos del auto que pueden invadir nuestra ciclorruta. Es decir, tenemos que pensar en una banda libre entre 0.70 y 1 metro hasta antes del inicio de nuestra ciclorruta para que no existan conflictos y mucho menos accidentes. Lo cierto es que muchas de nuestras ciudades están tan mal diseñadas y nuestro sistema de transporte está tan mal gestionado que cada vez son menos los espacios que podemos reconquistar para el peatón y mucho menos para el usuario ciclista. Vamos a hablar de los elementos, ¿sí? Los elementos de resguardo y el espacio que debemos proveer a nuestras ciclorrutas frente a otros sistemas de transporte. Lo dicho, implementar un sistema de ciclovías o ciclorrutas nos plantea este tipo de precisiones: dejar un espacio entre la ciclorruta en sí misma y el espacio de los automóviles, que casi siempre nos plantean complicaciones, que un auto se pegue más al carril derecho, que abra las puertas, que se detenga o que hagan doble fía en un tránsito, digamos, en un escenario de tráfico muy significativo. Lo dicho, darle una banda que evite estos conflictos y estos accidentes a futuro. Hablaremos de las pendientes recomendadas para nuestras ciclorrutas y la longitud del tramo recomendada. Una pendiente entre 3 y 5% puede ser compatible con una velocidad de 35 km por hora en un tramo que varía entre 25 y 75 metros. Esta lógica se va cumpliendo y se va alargando conforme vamos aumentando la velocidad de trayecto y la longitud del tramo. Y finalmente hablaremos del radio mínimo de curvaturas, que estará en función a la velocidad del trayecto de nuestras bicicletas. Si tenemos una velocidad de 20 km por hora, tendríamos que plantear un radio mínimo de giro o de curvas de 10 metros. Si tenemos una velocidad de 30, el radio aumenta a 20, y una velocidad de 40 km por hora implica un radio de giro de 30 metros, lo cual no siempre se cumple porque en el espacio urbano tenemos muy pocos lugares disponibles para poder implementarlos. Lo dicho,
Nos hemos quedado en, digamos, hemos quedado en que la bicicleta está aquí para quedarse, que los ayuntamientos y los gestores urbanos tienen que promover este nuevo sistema porque se adecúa a las exigencias de los habitantes, siempre y cuando esté conectada con otros sistemas de transporte. Es decir, es una política pública a largo plazo, con muchas etapas de implementación, bastante necesaria, pero que no va a solucionar por sí sola el problema del tráfico o de los desplazamientos. Tenemos que ver siempre la imagen completa para ver cómo se plantean soluciones. Lo dicho, los radios de giro, esta vez aplicado a una velocidad de kilómetros por hora de nuestras bicicletas. De 12 kilómetros por hora necesitamos solamente un radio de 3.2 metros. 15 kilómetros por hora de nuestra bicicleta, un radio de 6.5, y 20 kilómetros por hora, un radio de giro de no menos de 10 metros. Y las pendientes, como ya le hemos explicado, varían según el tramo que vamos a afrontar. Nos vamos a quedar con este último cuadro. En la descripción de la tarea de esta semana les diré cómo vamos a incluir estos datos a nuestro resumen. Yo dejaré la sesión a estas alturas. Yo sé que ha sido muchísima información y muchísimas transparencias para una sola sesión, pero es el único modo de poder abarcar toda la temática del curso en el poco tiempo que nos queda. Sin más que añadir, me despido, no sin antes recordarles que estén atentos a nuestra aula virtual ante cualquier actualización. No tengo nada más que añadir. Me despido de todos. Que tengan una buena tarde.